Bienvenido a Favor Libertatis. Hoy en orden jurídico veamos unas notas distintivas sobre un país hermano de Centroamérica cuya biodiversidad es formidable, un hermoso territorio en donde impera pura vida. Orden jurídico de Costa Rica. Jurídicamente, Costa Rica es un estado unitario que constituye una república multiétnica y multicultural. Tiene una población de 5.2 millones de personas y rankea un índice de desarrollo humano de 0.809, considerado como muy alto. Se cree que el nombre del país deriva de las riquezas en oro que buscaban los exploradores españoles en el siglo XVI, luego del cuarto viaje de Cristóbal Colón. La tradición jurídica de Costa Rica es continental y escrita, derivada de cuerpos normativos a través de la herencia cultural hispánica. La constitución vigente data de noviembre de 1949, como un proyecto de la Segunda República, luego de la Revolución de 1948, es decir, prácticamente de una guerra civil. Territorialmente, Costa Rica se subdivide en 7 provincias, a su vez estos en cantones y luego en distritos. La provincia de San José es donde reside la capital. Costa Rica es uno de los pocos estados que oficialmente proscribió a las Fuerzas Armadas y adoptó una política de desmilitarización en el interesante artículo 12 de la norma suprema. Atentos. Artículo 12. Se proscribe el ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público habrá las fuerzas de policía necesarias. Solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares. Unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil. No podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva. Pero ojito con esto porque no solamente es una cuestión sobre el ejército, sino que Costa Rica se considera como un país neutral de todo tipo de conflicto armado internacional o interno, tal como lo es Suiza o el Vaticano. En Costa Rica el sistema es presidencial y también cuentan con la figura del vicepresidente. El presidente de la república ocupa un cargo para un periodo de 4 años. Pero ojito con esto porque el artículo 134 de la Constitución de Costa Rica sanciona la violación del principio de alternabilidad. Atentos. Artículo 134. El periodo presidencial será de 4 años. Los actos de los funcionarios públicos y de los particulares que violen el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia o el de la libre sucesión presidencial, consagrados por esta Constitución, implicarán traición a la República. La responsabilidad derivada de tales actos será imprescriptible. El poder legislativo se ejerce a través de la Asamblea Legislativa, que se compone de 57 diputados electos para un periodo de 4 años. Derecho en Costa Rica. En cuanto al régimen de derechos fundamentales, Costa Rica reconoce todo tipo de derechos de carácter liberal, económico, social y cultural, un amplio bagaje de protección para todos los ciudadanos costarricenses y las personas que se encuentran en el territorio nacional. La cabeza del Poder Judicial en Costa Rica es la Corte Suprema de Justicia, y en materia electoral el Tribunal Supremo de Elecciones. La Sala Constitucional de la Corte se integra de 7 magistrados, e incluso tiene competencias para conocer de posibles reformas a la Constitución a través de la famosa consulta de constitucionalidad. Interesante, ¿no? Internacionalmente, Costa Rica es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, como seguro ya lo sabes, en San José se encuentra la sede de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo el sistema universal, Costa Rica ha estado parte de prácticamente todos los instrumentos principales y protocolos de acceso a la justicia internacional, un récord casi perfecto, pues únicamente basta que firme la Convención sobre los Trabajadores Migrantes y sus familias. Y es que debido a su ubicación geográfica, Costa Rica tiene ya varios acuerdos comerciales con países de prácticamente todos los continentes, como China, los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Centroamérica y México. Así, la bella Costa Rica es un gran ejemplo de un país que busca el equilibrio ecológico, el bienestar de su población y el crecimiento económico. Hasta aquí por hoy. No olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y gracias por ver la sección de orden jurídico de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.